un video de un dron que tomaron sobre el cañón del río Moctezuma, donde aparece al final, aparecen los vertedores y aparece Simapán. Sí, creo que muy padre el video. Y se los mando por el WhatsApp, pero a ver si lo puedo mandar, lo podemos ver aquí. Se los mando mejor por el... Se los mando por el WhatsApp. Bien, vamos a ver el criterio para evaluar cargas. Ayer ya les mandé versión corregida del libro donde modifico algunos de los errores, como ese que decía combinación usual, y también les mandé el ejercicio, el ejemplo que vamos a hacer con una tarea de lo que significa la aplicación de este criterio de evaluar cargas y esfuerzos. Entonces, habíamos visto todo lo que significaba hacer el análisis por volteo, por deslizamiento, considerar el criterio de fricción cortante para el deslizamiento, los factores de seguridad que se aplican, y habíamos visto también la forma de evaluar el agrietamiento de las presas cuando viene y se presenta un sismo de alta intensidad, se presenta agrieta, el agua se mete un tramo en la parte superior, aguas arriba de lo que es el talón hacia el pie de la presa, y la presa se queda apoyada solamente en una porción. Esa porción nosotros evaluamos los esfuerzos, y ese criterio es el que establecimos aquí, en el que tienen ustedes que determinar que los esfuerzos de compresión que en un momento dado se presentan en el concreto en la roca no exceden. Hay una serie de pruebas, hay una serie de elementos, hay una serie de metodologías como el gato plano, como en un momento dado pruebas de placa, en los que se busca colocar o hacer que se produzca una carga muy grande y que se provoquen deformaciones mínimas para que con la ecuación de Hooke, en la que el esfuerzo es igual a la deformación unitaria por el módulo de elasticidad, ustedes puedan determinar, miden la carga, miden la deformación y determinan los módulos de deformación del macizo rocoso. Eso se lleva en las clases de mecánica de rocas, de mecánica de suelos, y es enteramente aplicable en la geotecnia para todo lo que es el diseño y construcción de túneles macizos rocosos, presas, etcétera. Vamos a ver ahora cómo evaluar cargas, cómo podemos evaluar las cargas que en un momento dado vamos a estar analizando en nuestra presa, esas cargas que habíamos visto en la figura que está en el libro. Ya quedó un libro de 360 hojas, no, obviamente no es todo el libro para el curso, pero sí varios capítulos. Pero lo que vamos a ver ahora, con qué criterio
evaluamos las cargas de empujes, de sismos, el peso de asolves, el peso de la cuña del agua, el empuje de la solve. Les había comentado que no es lo mismo que no es lo mismo evidentemente en un talud que no es lo mismo el empuje, o sea que lo que sería el empuje activo sobre el talud, que el peso del material del suelo sobre el talud. La, el peso volumétrico cambia, lo vamos a ver ahorita muy rápidamente, y de lo que se trata, a fin de cuentas, en un proceso, en un ejemplo, es evaluar todas las cargas que existen en la presa, evaluar sus brazos de palanca, poder hacer alrededor del centro de gravedad el análisis de estabilidad, que no voltee, que no deslice, y luego, y lo vamos a ver hoy, cómo poder determinar los esfuerzos en el cuerpo de la cortina. También se los mandé ayer en el Classroom, una hoja, es una hoja muy sencilla, pero vienen todos los pasos para evaluar los esfuerzos normales y tangenciales, aunque suenan rimbombantes, no se espanten, no son nada del otro mundo, los evaluamos. Y también les mandé un capítulo muy interesante, un boletín de Lycult, que se llama el diseño de la sección adecuada de la presa y que a fin de cuentas trae toda la teoría de lo que ahorita estamos comentando. Ustedes van a ver que existe, que está escrita en la literatura internacional y que es la normatividad que se sigue, porque a fin de cuentas es importante el corroborar que lo que estamos diciendo con lo que estamos haciendo es verdaderamente el estado del arte en el mundo, es lo que está pasando a nivel mundial. Bien, los asolves se evalúan o como empuje o como peso. ¿Sí? El empuje es el empuje horizontal que ocasiona el asolve y el peso es el que ocasiona en el caso de que ustedes pongan un talud de aguas arriba. Evidentemente, en las presas de concreto compactadas con rodillos, no hay talud aguas arriba, ¿eh? Entonces no hay peso de asolve, solo empuje. Entonces el USBR determina que el suelo sumergido tiene una gama de peso volumétrico de 1.36 toneladas por metro cúbico, a diferencia del agua. O sea, de hecho, el agua es 1 más 0.36 o más 360 kilos por metro cúbico, que es lo que resulta como el empuje de la solve. Y se evalúa hasta el nivel de aguas muertas, es decir, lo que se supone de antemano en el diseño es que la solve alcanzará cuando mucho el nivel de aguas muertas. En ese momento ya habrá terminado la vida útil de las presas y hay toda una teoría práctica internacional de cómo desasolvar presas. Yo ahí les diría que si ustedes en un momento dado deciden dedicarse a ese tema y actualizándose y sobre todo viendo posibilidades que con ingenio, que con trabajo encuentren cómo lograr el desasolve de presas, es una actividad, independientemente de que muy interesante desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico, les va a dejar un montón de dinero, ¿eh? O sea, realmente el cómo desasolvar presas es toda una teoría. Lo vamos a ver si quieren una presentación, ojalá que nos dé tiempo en el programa, pero hay varias consideraciones, análisis, en algunos casos hacer túneles de fondo, de medio fondo. Esos túneles, como van a pasar millones de toneladas de asolve, se van a erosionar, van a recibir una abrasión. Entonces hay que estar evidentemente preparados de que se tiene que reparar ese concreto. Normalmente se puede reparar con concreto lanzado. El concreto lanzado tiene una propiedad de alta resistencia a la abrasión y el poder sacar el asolve de las presas es verdaderamente recuperar
un, un bien que produce mucho dinero a lo largo de la vida útil de las presas. Bueno, entonces el empuje lo evaluamos con 1.36 y el peso de la solve sobre el talud de aguas abajo se evalúa con 1.92 toneladas por metro cúbico. Evidentemente, el peso está ubicado en el triángulo hasta el nivel de aguas muertas, entonces es muy probable que ustedes tengan una figura compuesta para el peso, una para el triángulo y otra para el rectángulo que está aguas arriba hasta alcanzar el NAMU, y entonces evaluar ese valor del peso y el del empuje. El empuje siempre lo van ustedes a evaluar con respecto a la cimentación y o al nivel de análisis que están ustedes haciendo en las presas, cuando en la medida que están analizando capas más arriba no se tiene ya el de la solve, sobre todo cuando pasan el nivel de aguas muertas. El hielo no nos toca tanto en las presas mexicanas, pero es impresionante ver, jóvenes, las imágenes de las presas heladas en Canadá, en Noruega, en Dinamarca y en Rusia, en los mismos Estados Unidos. Es impresionante cómo se hiela completamente en las estructuras, y pues son estructuras que están a la intemperie. Entonces, las compuertas, el concreto, los pasamanos, todo se hiela. Y entonces aquí lo que se hace desde el punto de vista estructural es considerar que se tiene un empuje de 15 toneladas por metro de ancho, es decir, en el sentido perpendicular a la pantalla de sus computadoras, en todo lo que es el ancho de la superficie libre del agua, si es al NAMO o si es al NAME. Si el embalse se hiela, el empuje aquí, el empuje horizontal dirigido hacia la cortina, dirigido hacia un empuje externo, la capa superior produce un empuje de 15 toneladas por metro. Es decir, en un momento usted está analizando 1 metro de ancho, 10 metros de ancho del bloque independiente de la presa, estarían hablando de 150 toneladas producidas aquí, que les produce un momento alrededor del centro de gravedad, un momento importante de desestabilización. El sismo. El sismo, yo les he comentado que se evalúa con un análisis pseudoestático, con lo que se llama un método que es la parábola de Westergaard. Aquí se supone que existe en los empujes lo que es el empuje hidrostático, el empuje tal cual, gamma h cuadrada entre 2 por B, por el ancho que estamos analizando, y la parábola de Westergaard es de hecho una parábola en la que el empuje hidrodinámico vale 7/8 de la gama del agua por K por I, que son en un momento dado parámetros de la parábola, raíz de H por H minúscula. ¿Sí? Si estamos en un momento dado al nivel de la cimentación, la H minúscula es igual que H, y entonces esto es H cuadrada, raíz de H cuadrada es H en el empuje hidrodinámico. ¿Sí? En un momento dado en esta ecuación, gamma A es el peso volumétrico del agua, no se confundan, A no es un parámetro, es gama del agua. H es la altura o carga del agua, la H minúscula la profundidad de análisis. KI es en un momento dado la aceleración de la gravedad. A es un coeficiente sísmico regional, G es la aceleración de la gravedad. Y para el empuje total, lo que les comentaba, que la raíz de H por H se convierte en esta expresión, el empuje hidrodinámico 7/8 de la gama A, KI por H. Si en un momento dado aguas arriba tienen
un ángulo, un talud diferente, entonces hay una variación en las constantes que se expresa en función del ángulo y es un parámetro cm. De hecho, en forma aproximada, esta C se da en grados y para evaluar el empuje hidrodinámico se aplica esta ecuación. Ojo, muchachos, una cosa es el empuje hidrodinámico, otra cosa es la carga sísmica, el empuje, lo que es vamos, una cosa es el empuje para evaluar el esfuerzo y otra cosa es la carga que es todo el sismo con el que lo estamos revisando. Ahorita lo vamos a ver en el ejemplo. En resumidas cuentas, cuando ustedes hacen el análisis sísmico, ustedes tienen que considerar el efecto del sismo en la presa, ¿sí? Que este es el coeficiente sísmico regional por el peso, les va a dar una fuerza horizontal o vertical si es un sismo trepidatorio, más su parábola de Westergaard, que les va a dar un empuje en toneladas por metros, en toneladas, más el empuje hidrostático. Esto es lo que van a encontrar como suma a la hora de considerar el sismo. La beta normalmente varía de 0.05 a 0.15, en la mayor parte de las normas son coeficientes de análisis sísmico regionales, locales. Por ejemplo, en el sismo del 85, en la base, la aceleración se estimó en 0.15 de G. Y en condiciones extremas, en sismos de gran magnitud, como los presentados en Japón, Chile y algunas zonas corticales de México, no es difícil pensar que este coeficiente sísmico se pueda considerar más alto, 0.6, 0.7. Entonces, según el análisis pseudoestático, ustedes van a poder evaluar la presión del sismo, que es C por la gama del agua por kH, el empuje por el sismo, ¿sí? Esta presión es en toneladas por metro cuadrado, el empuje en toneladas, ¿sí? Y MA, que es el momento, considerando el brazo de palanca. Y en estas expresiones, en un momento dado, el coeficiente sísmico de la presa, necesitamos conocer la altura, el coeficiente máximo que nos permite evaluar a distintas alturas cuál puede ser la aceleración sísmica. En el caso de Zimapán, por ejemplo, de una presa de Arco, cuando la presa está vacía o semivacía, un sismo de alta intensidad en la corona es la peor condición. Casi no tiene masa en la parte superior y tiene una gran masa de agua y de concreto en la parte inferior. Entonces, se pueden presentar ahí esfuerzos importantes y eso nos llevó a poner en Zimapán, en la corona, un cinturón sísmico que se empotró en las laderas y es el único acero de refuerzo en toda la presa de 200 metros de altura, de 220,000 metros cúbicos de volumen. Es el único acero que se colocó en la cortina de Zimapán. Bien, lo vamos a ver todo esto con detalle ahorita que evaluemos el ejemplo. Las supresiones no se conocían como tal, como efecto, como evaluación, hasta que vinieron una serie de estudios de lo que se llama el TVA. El TVA son las siglas de algo que se llama el Tennessee Valley Authority. El río Mississippi en los Estados Unidos, un río casi 6 veces más grande que nuestro Usumacinta, que es el más gordo, el más caudaloso. El Mississippi drena los Estados Unidos prácticamente desde el norte, desde Canadá, la zona límite de los estados centrales,
y desemboca, cruza todos los Estados Unidos y desemboca en Nueva Orleans, en el Golfo de México. El efecto del Mississippi en la parte baja es impresionante, similar a lo que hace el Usumacinta cuando se llena de agua cada que suceden frentes fríos con tormentas tropicales, que es cada año, y que se inunda Tabasco. Bueno, así se inundaba todo Nuevo Orleans. Y lo que hicieron los americanos fue generar un organismo, además del USBR, que fue el TVA, para medir las condiciones de análisis que en un momento dado se podían presentar en las presas. Lo que acabaron haciendo los americanos, yo lo estoy proponiendo para nuestro sureste mexicano, fue hacer un modelo físico que respondió, un macro modelo que respondió muy bien a las condiciones de escurrimiento de la cuenca. Luego hicieron micromodelos y de ahí hicieron modelos matemáticos. Y hoy en día los modelos matemáticos ya en un momento dado han sustituido completamente a los modelos físicos y ya se representa como todo el control del Mississippi. Los americanos acabaron haciendo algo así como 39 presas y algo así como 8,000 kilómetros de canales y de bordos, y aún así, con toda esa infraestructura, cuando vino el huracán Katrina en el 2005, pegó en Nueva Orleans a fin de cuentas estaba muy cerca del mar. Hay zonas de la ciudad que está 3, 4, 5 metros abajo del nivel del mar. Eso es usual en las ciudades costeras. Y entonces los ingenieros americanos, la ASC, la American Society of Civil Engineering, que es una asociación muy sólida, le advirtieron al presidente George Bush Jr., le dijeron, oye, todos los bordos que están rodeando Nueva Orleans están ya deficientes, todos los tablaestacados ya se dieron, ya están en mal estado. Hay que hacer una inversión muy fuerte para renovar y mejorar la confiabilidad. Y la decisión política y de guerra fue, no, vamos a pelearnos contra Saddam Hussein y nos vamos a meter a la guerra, a la guerra de Irak y de Irán. En este caso era Irak. Y cuando entra el huracán Katrina y vienen los reclamos hacia los ingenieros americanos, dijeron, oye, nosotros lo advertimos. Entonces, algo así tendríamos que estar haciendo en México. Toda la infraestructura deficiente con problemas, hay que señalarla, hay que documentarla, hay que pedir los recursos para repararla y mejorarla, y ojalá que no se presenten casos graves, ¿no? Pero bueno, esta autoridad del Valle del Tennessee hizo mediciones cuidadosas y detalladas de la supresión. Aquí vimos en la clase que uno de los efectos desestabilizadores en las cortinas es la supresión total que puede actuar debajo de una presa que se presenta después de muchos años, pero se presenta después de muchos años de servicio de la presa. El agua, a fin de cuentas, pasa por abajo de la cortina en pequeñas cantidades, pero se filtra. La humedad es como la pobreza, ¿eh? Es terrible, se mete por todos lados. Y entonces lo que hicieron y lo que les he comentado a ustedes, lo que se ha hecho es poner unas galerías con drenes, con barrenos. Estas pantallas son pantallas de drenaje. Y también ustedes tienen que hacer las pantallas de inyecciones. La tarea que les dejé fue qué técnica seguimos para hacer pantallas de inyecciones. Pero las pantallas de drenaje son absoluta y totalmente necesarias porque a fin de cuentas ustedes hacen perforaciones, cruzan el macizo rocoso y lo que hacen estas perforaciones es que el agua que tiene aquí una gran presión gamma H, en un momento dado cuando encuentra una salida, sube y sale en forma
de un escurrimiento, laminar. Lo que hacemos tradicionalmente en la ingeniería es que le ponemos aquí una canaleta y en la salida un vertedor triangular y medimos, aforamos cuánto se está filtrando por su presión. Y lo que hizo el TVA fue, con esas mediciones, llegar a determinar de qué manera o cuánto era lo que actuaba como supresión, como carga en las cortinas cuando las estábamos analizando y diseñando. Esta es la referencia en 1967, Congreso Mundial de Grandes Presas de Estambul. Se presentaron varios análisis, yo tengo varias de las cosas escritas. La teoría es que aquí, aguas arriba, se presenta el gamma H total, o sea, acuérdense, tenemos la presa con toda la carga de agua, ¿sí? H, y la teoría es que en este punto, en el talón de la presa hacia aguas abajo, se presenta el gamma H. Y si ustedes construyen su línea de drenaje, la reducción del drenaje va a llegar hasta cierto punto y luego va a salir hacia aguas abajo. Si aguas abajo el nivel está a nivel del terreno natural, esto es un triángulo. Si aguas abajo tienen un cierto nivel de la presa por condiciones hidráulicas, por condiciones de descarga, entonces aquí van a llegar al nivel gamma H de aguas abajo. ¿Sí? Este es la presión que va a tener que vencer la supresión en la salida. Entonces, en este caso, el diagrama es un trapecio. Y lo que ha medido el TVA es que aquí esta reducción se coloca o el valor mayor de la diferencia de un medio, o sea, es un medio de la diferencia de este gamma H menos este gamma H, la mitad, o bien es el gamma H aguas abajo más 0.25 el gamma H de aguas arriba menos el de aguas abajo. Lo vamos a ver ahorita en el ejemplo, pero a fin de cuentas lo que nos permite es estimar adecuadamente el valor de la supresión, cuál es la carga que en un momento dado ocasiona esta supresión y cuáles son sus brazos de palanca alrededor del centro de gravedad. Ya platicamos en la clase anterior la resistencia que alcanza el concreto. A los 90 días alcanza 1.75 de F'C. Y entonces nos podríamos ir aquí a lo que es el ejemplo. El ejemplo empiezo con la estimación de lo que es el coeficiente de esbeltez. Esta gráfica viene también en el documento que les mandé ayer del AICO, ¿sí? Y entonces nos piden para un ejemplo, para una sección que tiene, esta presa se construyó en Baja California Sur, está abajo del nivel del mar, el desplante es la menos 725, una sección gravedad que tiene el nivel de Asolves a la 1065 y en ese punto se hizo un talud aguas arriba punto 1 a 1, esa es la geometría. Luego... Doctor, no se ve el ejercicio, se ve su explorador. Se ve mi explorador, es que creo que lo que tengo que hacer, primero abro la imagen y luego la comparto. Bueno, ahora ya lo ven. Entonces, están ustedes viendo la imagen, este talud punto 1 a 1, gracias Claudia, este talud punto 1 a 1 que llega al nivel de Asolves, a la 1065, el NAMO, el nivel de aguas máximo ordinarias es la 1986, el NAME la 2523, tiene una corona a la 27 con un ancho de la misma de 4 metros,
un nivel 2 de análisis al nivel de Asolve, aguas abajo, la elevación es 503, el desplante, la menos 725, se usó un concreto F'C de 150 kilos por centímetro cuadrado. La línea de drenes está respecto al paramento. Si ustedes bajan el paramento vertical, la línea de drenes está a 6 metros aguas abajo y toda la base son 27.49 metros. Y aquí lo que nos piden es revisen estabilidad y esfuerzos para una combinación usual de cargas. Acuérdense que ya lo habíamos definido, que la combinación usual de cargas es el nivel del embalse correspondiente al NAMO. Hay que determinar peso propio, accesorios, carga de agua, su presión, con drenes operando, carga de asolves, acción de hielo si hay, con sus factores de seguridad y su plano de debilidad de la cimentación. Permítanme, si son tan gentiles, muchachos, un segundo, me regreso en presas de gravedad, me regreso al libro. Para darles en el anexo 1, que está en la página 348. Estos apuntes, de verdad que los deberíamos de convertir en libros. Sí, sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? No, profe. El explorador. ¿No? Es que, Explorador de archivos. es que entonces... Ahí sí están viendo. Ustedes en sus clases de mecánica de materiales y en sus clases antes, no me tocó a mí, no estoy tan viejito, pero antes en la facultad daban una clase que le llamaban mecánica del miedo continuo, que era del medio continuo. Se ve bastante en suelos, se ve en materias de mecánica de materiales, en mecánica 1, pero es una repasada muy rápida del análisis de esfuerzos en las presas. Esta es la hoja 368 del libro. Y lo que dice, o lo que en un momento dado establece este análisis de esfuerzos, es que vamos nosotros a considerar, jóvenes, una partícula de presa, ¿sí? Es el talud del paramento vertical. Este es un tramo de la presa que sería un corte horizontal PB que tiene su talud inclinado, AB, y esta partícula está sujeta a una serie de cargas normales de cortante, ¿no? A una serie de cargas. De esa serie de cargas, a la hora que ustedes obtienen alrededor del centro de gravedad de esta partícula, ustedes van a encontrar su combinación de esfuerzos. Para este tramo horizontal van a encontrar cuál es el esfuerzo normal resultante y el esfuerzo cortante resultante, y lo van a hacer también para este paramento vertical del triángulo, su esfuerzo normal con su esfuerzo cortante, y alrededor o como resultante en la hipotenusa van a encontrar el esfuerzo normal y su esfuerzo cortante. Y entonces van a aplicar, aquí hay una bibliografía, Case 1999, van a aplicar simple y sencillamente el equilibrio en esta partícula
y van a encontrar la suma de fuerzas en X, que es el esfuerzo normal por el coseno de alfa. Estamos diciendo que esta nomenclatura es positivo, XY normal, convencional. Entonces esto es sigma coseno de alfa menos tau. Tau es el esfuerzo cortante seno de alfa, ¿sí? Por, en un momento dado, la longitud de AB menos el esfuerzo normal AX por esta longitud PA menos el esfuerzo cortante en esta longitud BB. Si ustedes ven, estos son suma de fuerzas. Lo que estamos encontrando es este esfuerzo, por ejemplo, sigma X, que está multiplicado por PA y por un ancho unitario, que es perpendicular, en el sentido perpendicular de sus pantallas. Por eso les da esta fuerza X. Esta tau XY es en este sentido por el ancho y les da la fuerza en el sentido de las X. Es simple y sencillamente una suma de fuerzas en X, en el que ustedes geométricamente dividen por la hipotenusa, por AB, y les da la expresión en términos de esfuerzos. Hacen lo mismo para la suma de fuerzas en Y. Y entonces van a encontrar, o vamos a encontrar, una ecuación en el que, en función de la geometría de los ángulos, podemos encontrar, con los esfuerzos normales y los esfuerzos cortantes, podemos encontrar el equilibrio de esa partícula. ¿Sí? Si nosotros manipulamos algebraicamente la ecuación y consideramos identidades trigonométricas, nosotros podemos encontrar que el esfuerzo cortante se puede expresar en función de los esfuerzos normales y del esfuerzo cortante en el plano XY, y que esto, agrupando términos, nos va a permitir evaluar cuáles son esos esfuerzos en el caso de una partícula que estamos analizando. Esto es para una partícula aguas arriba, esto es para una partícula aguas abajo. Aquí, por ejemplo, ya se está sumando el efecto del sismo, de la presión hidrostática en la solva y la presión hidrodinámica por el sismo, y hacemos lo mismo y encontramos, ustedes van a encontrar que estos cuadritos son los valores de los esfuerzos normales en cada uno de los planos en función de los esfuerzos cortantes locales. Esto es importante porque nos va a permitir evaluar el estado de esfuerzos. ¿A qué vamos? A que una partícula de concreto de un cierto tamaño triangular con ancho unitario está sujeta a estos esfuerzos, y nosotros podemos encontrar con la suma fuerzas en X y en Y los y las expresiones de los esfuerzos normales y de los esfuerzos cortantes. Esto, insisto, está en el anexo 1 del libro, y entonces este autor, ¿qué es lo que hace? Es que aplica la ecuación de la escuadría para aguas arriba y aguas abajo, y determina también para una partícula en el centro. Lo que pasa es que esta partícula central está en función de la fuerza cortante y la variación respecto al eje Y, es decir, respecto a en este sentido, que en un momento dado está teniendo el esfuerzo cortante. Son ecuaciones de equilibrio, del equilibrio estático, y llega al aplicar en un momento dado, se pueden evaluar los esfuerzos normales y cortantes en función de los calculados. Insisto, lo vemos en el ejemplo. ¿Qué se hace para una presa en lo particular? Proponemos una sección con taludes, esto es K. K mayor 0.645 menor 0.845, lo que vimos ahorita en el ejemplo, 0.7 es a 1, un sistema de drenaje, lo proponemos. Escogemos la condición de carga a analizar, la que ustedes digan. Revisamos con el criterio de fricción cortante y sus factores de seguridad
si no desliza la presa. Luego revisamos el volteo y el posible agrietamiento de la presa. Y luego, aplicando estas ecuaciones de esfuerzos, evaluamos los esfuerzos normales principales que se tienen, que se encuentran, los esfuerzos normales en planos verticales, los esfuerzos principales con la ecuación de... esa básicamente es con la ecuación de la escuadría y con la ecuación del círculo de Coulomb, que nos permite estimar y evaluar los esfuerzos principales. Y acuérdense que la naturaleza de un esfuerzo principal en un momento dado, esto es lo que nos permite encontrar lo que son los esfuerzos principales. La naturaleza de estos esfuerzos es que pueden ser esfuerzos de compresión o tensión, y estos tienen una cierta dirección que también se evalúan de acuerdo al círculo de Coulomb, y lo que nos permite conocer es respecto a los esfuerzos permisibles de los materiales, si los esfuerzos de compresión son menores a los esfuerzos de compresión permisibles del concreto, y si el esfuerzo principal menor, inclusive si es menor que cero, o sea, si hay tensiones, es menor que el esfuerzo permisible a tensión del concreto. Sí, si en un momento dado en valores mayores a los permisibles, lo que se haría en todo caso es modificar el talud, lo pueden reducir, o van a encontrar algunas secciones que en algunas combinaciones de carga están al límite, entonces ya no se puede reducir, y van a poder determinar su estado de esfuerzos, que insisto, está en el está en el anexo 1, está en el anexo 1 del libro, que ya lo tienen ustedes, ayer se los volvió a mandar. Entonces, dicho lo cual, nosotros procedemos otra vez en nuestro ejemplo. Vamos a evaluar primero que nada, un poquito de mayor detalle de la geometría. Ya también tienen el ejemplo, ¿eh? Este ejemplo ya lo tienen. En un momento dado, hay que evaluar y estimar todas las cargas que estamos analizando. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? La figura que estoy mostrándoles. Todas sus cargas que están actuando en cuanto a la estabilidad de la presa que estamos analizando. Noten ustedes, por ejemplo, encontramos un triángulo principal, un triángulo menor en la corona de la presa, el triángulo del talud aguas arriba, los triángulos de los asolves aguas abajo y aguas arriba, el peso del asolve, el empuje del asolve, el empuje hidrostático. Estamos analizando la combinación usual de cargas. En un momento dado ahorita no estamos poniendo el sismo. Y entonces, aquí viene ya toda la estimación de las cargas principales. Por ejemplo, este triángulo principal mayor, que tiene una base de 25.6875 metros por 34.25 de altura entre dos, este es el triángulo, por el peso del concreto, el volumétrico, nos va a dar la fuerza estabilizante principal de la presa, la PC1. Y luego viene el peso del triángulo superior, el PC2, el PC3,
O sea, venimos en una estimación particular de cargas, de todo lo que son pesos. Yo así se los recomiendo. Primero encuentren todo lo que son pesos, luego de pesos, sus posicionamientos, sus fuerzas horizontales, sus posicionamientos, poder llegar a determinar cuál es la ubicación respecto al centro de gravedad de todo el sistema de cargas, ¿sí? Este es el que yo les decía, si ustedes recuerdan en la clase anterior, que debe de caer dentro del tercio medio. Esa era la recomendación de los ingenieros viejitos. Esto nos da la ubicación de las cargas, la ubicación respecto a las ordenadas y luego un resumen. ¿Cuáles son cargas, supresiones? Las supresiones, ustedes ven, están con signos negativos. Los empujes, si es con signo positivo o negativo, por ejemplo, el de la Solve, signo negativo. Sus brazos de palanca respecto al centro de gravedad, todo esto es respecto al centro de gravedad, la suma de momentos alrededor del centro de gravedad. Y entonces, ya con estos elementos calculados, podemos encontrar, por ejemplo, para revisar el deslizamiento, la cohesión, estamos adoptando punto 149, aquí había, si ustedes recuerdan, en la clase anterior dijimos que variaba de punto 129 a punto 149, aquí estamos considerando que es un concreto cuidadosamente fabricado, podemos tomar casi el punto 15 y nos da una cohesión de 223.5 toneladas por metro cuadrado. El ángulo de fricción interna, 0.8, y nos da una Q de 23.307 contra 3, o sea, pasa por deslizamiento. 3 es el factor de seguridad, ¿eh? Acuérdense que esto era el factor de seguridad. Y entonces revisamos las tensiones en el talón, aplicamos la ecuación de la escuadría en el talón y vemos que el esfuerzo que se presenta en el talón es mayor que cero, no hay tensiones, no se presenta tensiones. Vamos a revisar el agrietamiento. Entonces, ahí eran las ecuaciones de equilibrio alrededor con la sección agrietada, y aquí encontramos con respecto a la ecuación de la escuadría que sí se presenta agrietamiento. Entonces, que no se presenta agrietamiento, perdón, porque tenemos un valor negativo, pero tenemos un valor positivo a compresión, entonces no se presenta el agrietamiento. Se va a presentar el agrietamiento con sismo y condición extrema. Otra vez, un resumen de cargas, posiciones, momentos actuantes, momentos resistentes, y evaluamos el factor de seguridad del momento resistente contra el momento actuante. No hay volteo. Los esfuerzos permisibles, jóvenes. Hemos dicho, y ustedes lo saben hasta el cansancio de sus materias de materiales, que normalmente usamos como esfuerzo de trabajo a la compresión del concreto, 0.45 F', y lo vamos a dividir entre el factor de seguridad del caso que estamos analizando. En este caso es una combinación usual de cargas, el factor de seguridad es 3. Y entonces encontraríamos que el esfuerzo a la compresión permisibles son 225 toneladas por metro cuadrado, y a la tensión es 0.05 de F' entre el factor de seguridad, son 25 toneladas por metro cuadrado. Entonces, obtenemos los esfuerzos normales en planos horizontales, ¿sí? Estas son las ecuaciones que vimos ahorita al final en el anexo, en el apéndice, el sigma ZU en cada uno de los casos, y la estimación de los esfuerzos cortantes. Este es el esfuerzo normal y este es el esfuerzo cortante. Y entonces van ustedes a encontrar cuáles son los esfuerzos cortantes que se presentan, sus valores,
y los esfuerzos normales en planos verticales con sus valores, vamos a poder encontrar los esfuerzos principales, aplicar nuestra ecuación del círculo de Moore, ¿sí? Y vamos a encontrar que estos esfuerzos, en un momento dado, la ecuación es más menos, vamos a tener un esfuerzo principal 1, 2, que en todos los casos pasa, que son esfuerzos, estos son esfuerzos de trabajo en el cuerpo de la cortina, son menores que los permisibles. Pasa, o sea, la presa va a estar segura, no va a tener, no va a tener problemas. Revisamos el punto de inflexión hasta aguas arriba, la estabilidad de esta cuña en la parte superior. Esta tiene poca masa, como les digo, cuando, sobre todo cuando viene el sismo, puede tener algún posible efecto negativo, pero evaluamos esa cuña y también vamos a encontrar que en un momento dado pasa por deslizamiento y pasa por esfuerzo. Y entonces, después de hacer todo el análisis, podemos concluir que para una combinación usual de cargas, las características geométricas y la resistencia de los materiales son adecuadas en la presa. Yo la súplica que les pido, jóvenes, échense un clavado, métanse a la tarea, a este ejemplo, perdón, revisen valores, cargas, determinación. En algunos semestres me han llegado a preguntar, sobre todo, hay alguna duda cuando obtenemos la posición exacta de las cargas que están actuando sobre, sobre el centro de gravedad, es decir, esa ecuación en la que podemos obtener la posición de la resultante, 12.993 respecto al punto A, que es toda la suma de fuerzas actuantes entre toda la suma de fuerzas resistentes entre las actuantes y qué posición tiene. Revísenla, por favor. Creo que el ejemplo está bastante didáctico, está muy, muy claro, pero si hay cualquier duda, y la tarea que les di es que les estoy dando o los estoy pidiendo que con una sección similar a esta, similar quiere decir que es la misma, el mismo desplante, la misma corona, los mismos niveles, las mismas cargas, en un momento dado consideren que esto lo hacen con una presa trapecial, ¿sí? Y ustedes ahí tienen que proponer, si es que no lo tengo, el F'C que van a encontrar aquí. Averigüen que un concreto ciclopio no va a tener un F'C de 150 kilos por centímetro cuadrado, va a ser bastante menor. Pero la presa trapecial también es cierto que tiene un talud, es trapecial. Aguas arriba tiene un talud hacia el desplante de la cortina y es un volumen, es un bodoque de concreto más grande que es el que se defiende ante las cargas. Entonces, les mandé también el artículo de esas presas que hice con el doctor Romo, y en el mismo libro de presas, de aplicación de las presas, viene la teoría. ¿Cuáles son las condiciones? Van a encontrar que la condición de carga más desfavorable es el esfuerzo cortante y está en el libro la teoría. Les di, si mal no recuerdo, hasta el 30 de octubre, ¿no? Qué bárbaro. Hasta el 30 de octubre. Es bastante chamba, muchachos? No me lo echen en saco roto. No, en un momento dado lo tienen que revisar, lo tienen que ver.
se tienen que meter, por favor. ¿Algún comentario, observación que tengan? Es parte, una buena parte de talacha de trabajo, pero creo que en un momento dado les va a permitir fijar conceptos. ¿Qué estamos analizando? Estabilidad, volteo, deslizamiento y esfuerzo. Y usen también, por favor, las hojitas estas que les mandé de la obtención de esfuerzos según el USBR. Si ustedes comparan con las ecuaciones que les estoy poniendo aquí, elásticas del libro, son las mismas. Entonces, para la tarea, completamente abiertos a correos, WhatsApp, lo que digan. Bien. Yo no quisiera salir o terminar presas de gravedad si no comentamos cuál es el estado del arte a nivel mundial ahorita de las presas de concreto compactado con rodillos. No veo en el corto plazo, así en lo que me ha tocado analizar, a nivel mundial, si se va a hacer una presa de gravedad, va a ser una presa de SCR. Si se va a hacer una presa de materiales sueltos, sí hay una discusión de si hacemos una de enrocamiento con cara de concreto, que son las más resistentes, las más impermeables en presas altas, pero son muy latositas, cuidadosas de su proceso constructivo, o si se coloca una de enrocamiento con núcleo de asfalto. Ya no veo muchas más de materiales graduados. No digo que no. Hay ingenieros románticos que todavía creen que las presas de materiales graduados se deben de usar, pero hay una tendencia muy fuerte a decir que ya no, porque no se usa más el gran volumen de arcilla y no se usa más el hecho de que estén sumergidas en la porción aguas arriba. Una presa de núcleo de asfalto queda sumergido aguas arriba, sumergida aguas arriba. Pero la gran tendencia va a ser hacer presas de enrocamiento, ya sea con cara de concreto o con núcleo de asfalto. Y la otra gran tendencia, si el valle es muy estrecho, es hacer presas cerco. Aguas abajo de Zimapán, de la salida del cañón del Infiernillo, el río Moctezuma se vuelve a encañonar y hay un río, un cañón, un sitio que se llama Giliapan. Ahí hay un esquema muy interesante, una presa de arco de 95 metros de altura, túnel como de 14, 15 kilómetros, nueva generación. Todavía son proyectos que el día de mañana se deberían de poder construir y hacer. El concreto compactado con rodillos jóvenes es un concreto masivo y según el ACI menciona con mucho detalle que cualquier volumen de concreto colocado en obra con dimensiones tales que se requieran tomar medidas para controlar la generación de calor debido a la hidratación del concreto, además de considerar el cambio de volumen para minimizar el agrietamiento, es un concreto masivo. O sea, el concreto masivo es aquel que nos lleva a la absoluta y total necesidad de controlar la hidratación del cemento y la disipación del calor. De tal manera que a fin de cuentas y en resumen, controlar el agrietamiento. Y entonces el concreto compactado con rodillos es un concreto distinto al concreto convencional vibrable, a lo que nosotros conocemos como el concreto usual, que en un momento dado se coloca, se bombea, se vibra con los vibradores, como ustedes saben,
son vibradores con frecuencias altas. Esa vibración hace que la mezcla de concreto pierda aire, entonces se vuelva más denso y permita tener una estructura más unida, más coherente, más cohesiva. Entonces sí tiene una concepción diferente el concreto vibrado que el concreto compactado con rodillos. Y en un momento dado, evidentemente puede tener agregados diferentes. Y a fin de cuentas, el CCR surge porque los ingenieros se dan cuenta que los esfuerzos de trabajo, y ahorita lo vemos en el ejemplo, los esfuerzos de trabajo son 37, 40, 45 kilos por centímetro cuadrado y el permisible son 225 toneladas por metro cuadrado, no kilos, toneladas. O sea, está trabajando al 25 o al 20% de su capacidad. Entonces, en un momento dado, estamos desperdiciando cemento. Y entonces lo que se hizo con lógica, acuérdense que los ingenieros somos muy lógicos, ¿eh? Somos muy dados a usar mucho sentido común, aunque alguno que otro de los ingenieros no tienen tanto sentido común, pero a fin de cuentas, oye, si estoy poniendo demasiado cemento, pues vamos a ver cómo ponemos menos, ¿no? Porque a fin de cuentas el cemento en primer lugar contamina como el diablo, contamina mucho la colocación del cemento, pero a fin de cuentas lo más importante es que es muy caro. Y entonces el concreto compactado con rodillos viene a ser esa sustitución, o sea, trabaja, hace que la mezcla que al final de cuentas estamos construyendo sea una mezcla seca, densa, pesada, que trabaje por gravedad, por peso, y que trabaje dentro con sus esfuerzos finales que en un momento dado va a tener como esfuerzos permisibles dentro del rango de los esfuerzos que necesita una presa. Entonces, el concreto compactado con rodillos tiene la posibilidad y la capacidad de colocarse mucho más rápido, puede ser mucho más barato, o sea, una mezcla de CCR fácilmente les está costando hoy en día. En primer lugar, necesitan tener más de 30, 40 mil metros cúbicos de CCR que colocar, si no, pues es más fácil colocar el concreto vibrable. Pero a fin de cuentas, el CCR puede costar hoy en día 100, 120, 130 dólares el metro cúbico. El concreto convencional cuesta 250, 300 dólares el metro cúbico. Sobre todo en concretos masivos, ¿no? Grandotes, pesados. Entonces, sí cuesta la mitad. Y díganme ustedes a cualquier dueño que una cortina que le va a costar 120 millones de dólares, si se la hacen de CCR, les cuesta la mitad, les va a decir, pues, ¿dónde te firmo? O sea, tú, ingeniero, garantízame que se va a comportar bien, que no va a tener problemas con sismos, que no va a tener problemas de agrietamiento, que no voy a tener problemas. Pero si en lugar de gastarme 120, me voy a gastar 60 millones de dólares, ¿dónde? Te la firmo, no hay duda. Entonces, jóvenes, ustedes se van a dedicar a las grandes obras de ingeniería, a las grandes presas, a los grandes movimientos de tierra, en un momento dado, obras de grandes magnitudes, y el CCR se vuelve obligatorio. Hay mucha gente que cree saber del CCR, eso pasa en todos los órdenes de la vida y en todas las disciplinas. Hay mucha gente que dice, yo sé, yo soy especialista en riesgos, ¿no? Y en su mendiga vida se han enfrentado a ningún problema real de riesgos, pero son especialistas, ¿no? Tienen un máster. Entonces, o sea, aguas, ¿no? Aquí yo estoy convencido que la experiencia vale más que la razón, pero la combinación ideal es experiencia con razón. Entonces, ustedes pueden colocar el CCR en grandes cantidades, de eso se trata. Y en un momento dado, como le ponemos poco cemento, por lo menos la mitad de lo que lleva un concreto convencional,
puede en un momento dado fraguar mucho más rápido. La mezcla es más o menos seca, bastante seca. Entonces vean ustedes aquí cómo viene la banda, con qué inclinación de bandas venimos colocando el concreto. O sea, el concreto está bajando completamente por la ladera y cae en una tolva. Aquí viene, cae en una tolva. Y se coloca con esta banda y se va colocando y se va distribuyendo en la presa. El primer concreto compactado con rodillos lo hicimos nosotros en Comisión Federal de Electricidad, cuando rellenamos el canal de desvío de Peñitas. Ya venía en el mundo con, ahorita lo vamos a ver, en qué presa se colocó como la primera vez, Willow Creek, y entonces en Peñitas había que hacer el tapón final del desvío y usamos la primera vez el concreto compactado con rodillos. Pero a fin de cuentas ha tenido una evolución espectacular, ¿no? Es lógico, la medida que las cosas se usan, se implementan, se establecen, se va mejorando. Entonces, ha tenido verdaderamente un desarrollo brutal. Esto empieza en muchos sentidos cuando se construye la presa Hoover, les estoy hablando de 1930. Había ya la sospecha, el conocimiento de que a la hora de colocar grandes cantidades de concreto se les iba a agrietar. Y entonces vean cómo eran los colados en la presa Hoover. Y aquí a los ingenieros americanos se les ocurre el que le pongo serpentines. Estos son serpentines que, como les he comentado, se hacía circular agua fría en tubos de cobre, ¿sí? Entonces, el agua, la temperatura a la que circula el agua son 5 grados, 4 grados, 5 grados, 6 grados. El concreto se coloca a 18 grados, pero a la hora que empieza el fraguado del concreto convencional, ustedes pueden alcanzar 80, 90 grados dentro de la masa del concreto y están ustedes circulando agua a 5 grados. Y lo que hace la diferencia de temperaturas es que permite bajar ordenadamente, cuidadosamente, la temperatura del concreto sin que se agriete. Ese es el principio. Y entonces, aquí la parte más interesante es cuántos serpentines ponen, con qué diferencia de altura. En Zimapán las estábamos poniendo cada 3 metros y llegó el momento en que estaba en la parte central de la cortina que estábamos poniéndolos cada 1,50 m. Los serpentines evolucionaron, en lugar de ponerlos de CCR, los pusimos de PVC. La manguera de PVC es muy, muy barata, muy flexible, y en un momento dado poníamos los serpentines. Hicimos todo un cálculo con ecuaciones diferenciales de calor espectacular para la colocación de ese concreto masivo, pero eso lo estoy hablando en los 90. Esto es 1930, 33, en la que se empieza a colocar los serpentines. No se tenía un conocimiento detallado cómo era la contracción por el fraguado. No se sabía cómo se generaba el calor por el fraguado y cómo venía el agrietamiento, pero ya venía evidentemente en el concreto masivo la sospecha de cómo estaba sucediendo. Entonces, se empezaron a ver de qué manera se agilizaba la construcción. Entonces, ya para 1960-65 en Italia, en un momento dado el concreto se extendió con tractores.
se extendió en un momento dado, en lugar de usar rodillos vibratorios, ya usaron tractores y a fin de cuentas, según un consultor de primer nivel, yo creo que es de los que más sabe en el mundo de concreto compactado con rodillos, este señor se llama Ernest Schrader, fue consultor nuestro para Amata y para el diseño de la presa de Las Cruces, que se tiene que construir sobre el río San Pedro, jóvenes. Según este señor Schrader, el CCR ha tenido una evolución que en un principio fue con un contenido de casi 120 a 130 kilos de cemento por metro cúbico. En los japoneses, por ejemplo, le ponen 150, los chinos le ponen menos de 100. El contenido medio está entre 100 y 150 en la realidad. Según este señor Schrader, la puzolana, que es un material de finos que debe de llevar la mezcla de concreto, está o debe suceder entre un 20 y un 35%. La resistencia a la compresión en megapascales es del orden de 15, de 20. En un momento dado son, a fin de cuentas, valores altos a la compresión, pero a la tensión no resiste casi nada, porque el contenido cementicio, el contenido de cemento es muy reducido. Entonces, los japoneses, por ejemplo, usaron un concepto muy interesante que fue el que entre capa y capa de concreto compactado con rodillos ponían una capa de lechada y a fin de cuentas pues, costó más, cuesta mucho. Hoy en día ya se coloca la capa como va, como viene. Y la primer presa de CCR construida en el mundo fue una presa americana, Willow Creek, en 1982, que se construye en un año, tiene un contenido de cemento bajo, 140, 47 kilos por metro cúbico de concreto, puzolana de 47 a 20 kilos por metro cúbico, y desde el punto de vista hidráulico, jóvenes, se preguntaron mucho los investigadores qué pasaba si el agua pasaba por la presa de CCR y bajaban, no va a bajar por el escalonamiento que se deja, o sea, por el proceso constructivo se dejan unos escalones, entonces pues el agua no baja los escalones, ¿no? El agua baja como Dios me da a entender, genera una capa límite. Y entonces hay un investigador que con mucho cuidado analizó el flujo aireado y cómo se comportaba y reportó que no se debía de colocar más de 20 metros cúbicos por segundo por metro de ancho, 20 en todo el ancho de un vertedor. Imagínense en un momento dado un vertedor con 15,000 metros cúbicos por segundo, entre 20 les queda un ancho de cresta necesario de 750 metros. O sea, no va a caber, o sea, las presas, las boquillas, los sitios no tienen 750 metros en la corona. Entonces, en un momento dado esto fue una limitante, pero es una limitante que se puede reducir, porque el concreto hidráulico en el vertedor soporta perfectamente gastos unitarios de 200 metros cúbicos por segundo por metro de ancho. Entonces, ustedes pueden colocar con el mismo ejemplo, 15,000 entre 200, esto les da 75 metros. Y entonces lo que tienen que hacer es colar sobre el concreto compactado con rodillos, dejar unas pequeñas anclas y colar una capa de concreto hidráulico. Y entonces el vertedor funciona con concreto hidráulico y no se deja con CCR. Hay algunos ingenieros
osados que dicen, no, yo le puedo poner 40, 50 metros cúbicos por segundo por metro de ancho. A la larga se va a provocar un proceso erosivo latoso sobre la cortina. Es preferible ser un poquito más cuidadoso en lo que es la colocación del CCR, pero mostraron los americanos que era perfectamente factible construir una cortina de estas condiciones, con estas características, en poco tiempo, un año, y que la presa podía entrar en condiciones de servicio prácticamente sin ningún problema. El contenido cementante que se usó en otra de las presas, en Upper Stillwater, de 84 metros de altura y casi 1 millón de metros cúbicos de concreto compactado con rodillos, usaron 90 kilos por metro cúbico de cemento, pero aquí ya le pusieron cenizas volantes. Lo que les comentaba yo del famosísimo Panteón Romano de 80 metros de diámetro, la ceniza volante Fallas le da una resistencia al concreto espectacular. Lo que hace la ceniza es que es un elemento tan fino y tiene material cementante, pero es tan fino que no permite que las grietas crezcan en los concretos. Entonces, pues, se vuelve una mezcla y se vuelve una resistencia muy alta cuando ustedes colocan cenizas volantes. Hay que usar cenizas volantes, hay que colocar cenizas volantes. No tengan la menor duda que hay que colocar cenizas volantes. Varios ejemplos de empresas de CCR relativamente pequeñas. Nosotros en México, en CFE, hicimos en el 2004, 2005 la presa Amata. Los americanos usaron Drake Mills. Miren aquí en Amata cómo le puse la piel de concreto hidráulico. Es CCR, pero en la parte superior tiene concreto hidráulico. Estas presas son en Estados Unidos: Bushrun, Middle Fork, Echo, Winchester, Stagoachi. O sea, la presa de concreto compactado con rodillos es muy fácil de hacer. Hoy en día una de las más altas del mundo, por varios años lo fue la presa de La Miel en Colombia. Nadie pensaba que se podía hacer una presa de más de 150, 170 metros de altura de CCR. Había mucho temor en su comportamiento estructural y los colombianos se aventaron a hacer La Miel de 188 metros de altura, 1.750.000 metros cúbicos de concreto compactado con rodillos. Pero hoy en día, jóvenes, hay una presa en China de 273 metros de alto y se está construyendo otra en Etiopía de casi 290 metros de alto. O sea, en México nos hace falta tener un poquito más de gentes en altos niveles de política, de tomar decisiones, de hacer presas grandes, proyectos grandes que en un momento dado son absolutamente necesarios para la sostenibilidad y para combatir el cambio climático. Los colombianos hacen Porce 2 de 123 metros de altura, pero le ponen un contenido de cemento casi como convencional. Aquí en México hubo una discusión muy fuerte. Miren, este es Longtang en China. 7.360.000 metros cúbicos. Batió récords cuando se empezó a construir Longtang, pero por el volumen. Pero les digo, hoy en día las presas grandes son presas de 16 millones de metros cúbicos, de CCR. Aguamil es una presa de 16 millones de enrocamiento, pero estas son de 16 millones de CCR. Es brutal el tamaño. Evidentemente aquí está las estructuras hidráulicas hechas con concretos hidráulicos. Pero no es nada difícil es común poder ligar el concreto hidráulico al concreto compactado con rodillos. Esta presa es de Amerbasha, 272 metros de alto,
la casa de máquinas, la tubería de presión de la casa de máquinas en el cuerpo de la presa, los vertedores. Vean aquí el vertedor sale y aquí está la salida de este desagüe de fondo. La casa de máquinas está en una de las márgenes. Vamos a seguir viendo en la clase del viernes algunos ejemplos de, o sea, todo lo que es la evolución del concreto compactado con rodillos. Lo vamos a seguir viendo. Me interesa mucho que les quede a ustedes el concepto de cuando estén en obra y les digan, vamos a usar concreto compactado con rodillos. Es lo que está de moda, es lo que se está usando en el mundo y hay que aprenderlo a hacer, hay que aprenderlo a hacerlo muy bien. Y en México lo hemos hecho muy, muy bien. Entonces, eso es lo que se está utilizando a nivel mundial en concretos masivos. Y entonces, como les digo, lo vamos a seguir viendo y terminando esta parte ya de lo que es la parte visual del CCR, entraríamos a ver presas de enrocamiento, sus principios y consideraciones de diseño, y luego vertedores y luego obras de toma, para cerrar el semestre el 11 de diciembre. ¿Dudas, comentarios, jóvenes? Me parece que está bien, gracias. Ay, lo entendieron todos, todo. Por favor, muchachos, métanse a los apuntes, al libro, revisen, métanse al ejemplo, métanse a la tarea. Si hay algún comentario, alguna duda, la vemos. Les mando el video de la del cañón de Zimapán, que está padrísimo. Si no tienen comentarios,